En la resolución del problema de mezclas alcalinas, nos dicen que tenemos un experimento en el cual 1 gramo de muestra se le agrega agua, se le agrega también fenolftaleína y se titula con ácido clorhídrico con una concentración másica de 9.125 gramos por litro. Se necesitan 24.32 mililitros de este ácido para titular o para provocar el cambio de color de la fenolftaleína. En un segundo experimento, otro gramo de muestra es disuelto con agua, pero a esta muestra, en lugar de fenolftaleína, se le pone anaranjado de metilo. La titulación con la misma solución de ácido clorhídrico genera que se gasten 48.64 mililitros para provocar el cambio de color del anaranjado de metilo. La pregunta que nos hacen es ¿qué compuestos alcalinos componen a esa muestra? ¿Y cuál es su porcentaje? Para eso podemos ver que tenemos que hacer un análisis y podemos observar que solamente hay carbonatos en nuestra muestra. ¿Por qué razón? Porque con el primer experimento nos damos cuenta que 24.32 mililitros se necesitan para provocar este punto de equivalencia en el cual los carbonatos se transforman en bicarbonatos. Y en esta segunda etapa provocamos el vire del anaranjado de metilo debido a los bicarbonatos que se generaron a partir de los carbonatos originales de la muestra. Nos damos cuenta entonces que el mismo volumen que me gasto para que se cambie el color de la fenolftaleína es de 24.32 mililitros y también son 24.32 mililitros los que se necesitan para que cambie de color el anaranjado de metilo. Entonces, ¿por qué hay un 48.64? Lo que pasa es que en el segundo experimento no hay fenolftaleína, por lo tanto, nosotros no estamos viendo un cambio de color de la fenolftaleína, solamente estamos viendo el cambio del color del anaranjado de metilo, que sería una segunda etapa, la titulación de los bicarbonatos formados por los carbonatos originales que había en la muestra. Por lo tanto, un resultado correcto que se espera que den los alumnos es de que el volumen gastado para que vire la fenolftaleína es igual al volumen necesario para que vire el anaranjado de metilo, y eso nos da puntos. Si un alumno no especifica correctamente esta igualdad, entonces no genera los puntos. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos dicho que había un volumen de 48.64? Pues es el volumen total de la titulación, es decir, las dos etapas. Aquí, aunque son dos muestras, las dos muestras se pueden aglomerar como si fuera una sola. Lo que está sucediendo es de que a la primera muestra solamente se terminó el experimento en esta zona, y el segundo experimento recorrió todo esto, pero como no había fenolftaleína no se nota este cambio de color y solamente podemos ver el cambio de color aquí. Ahora, en esta siguiente gráfica podemos ver que a pH superior a 9.8 tenemos un color de fenolftaleína fuchsia, y poco a poco se va aclarando ese color hasta que, cercano al punto de equivalencia de la titulación completa de los carbonatos originales de la muestra, se pone incoloro.
y ahí terminaría el experimento de la primera muestra. El experimento de la segunda muestra no nos permite ver este cambio de color porque no hay ninguna fenolftaleína en el experimento, y entonces se recorre todo este cambio de pH hasta llegar a este punto. En este punto, con un ligero cambio de color que es en esta zona es amarillo, con un poquito de ácido extra, pues empieza a ponerse de color rojo. Nosotros decimos que con un color rojo canela es más que suficiente, y porque si llegamos al rojo muy intenso estaríamos ya en esta zona y veríamos que hay un exceso de ácido que no es necesario. Nosotros nada más cuando empieza a cambiar de amarillento a un poco rojo como el té de canela, ya con eso ya nos damos cuenta de que ya hemos rebasado este punto de equivalencia de los bicarbonatos que se formaron a partir de los carbonatos originales de la muestra. Por lo tanto, si el alumno no especifica que el volumen de fenolftaleína es igual al anaranjado de metilo, no obtiene puntos, y entonces también debe de establecer que el volumen de anaranjado de metilo es igual a 24.32. Muchos se equivocan y dicen que el volumen de anaranjado de metilo es 48.64, que es un resultado incorrecto. Finalmente, como habíamos establecido originalmente que solamente hay carbonatos en nuestra muestra, pues procedemos a calcular los carbonatos de sodio con los datos que nos acaban de con los datos que nos da el mismo problema. Entonces, como lo habíamos hecho en problemas anteriores, los equivalentes del analito deben ser iguales a los equivalentes de la solución titulante. Y usualmente, si vamos a calcular masa, utilizamos esta fórmula para calcular los equivalentes, y si tenemos una solución, con esta otra fórmula calculamos sus equivalentes químicos. Nos interesa la masa de los carbonatos de sodio que hay en la muestra, y despejándolos de la fórmula anterior, pues obtenemos que el volumen necesario es el volumen total de ácido gastado, que serían los 48.64 mililitros, o 2 veces el volumen necesario para que vire la fenolftaleína, o 2 veces el volumen necesario para que vire el anaranjado de metilo. Como quiera que sea, el resultado siempre es el mismo, 48.64. Nosotros no especifiqué bien, pero aquí tenemos el valor de la normalidad, que es dato, y los carbonatos tienen 106 de peso molecular, y tienen 2 equivalentes por mol, debido a que tenemos aquí 2 protones que se transfieren hacia los carbonatos. Entonces estos 2 protones de aquí, o estos 2 protones que están aquí, son los que provocan que nosotros dividamos el peso molecular entre este 2. Tenemos esta masa de 644.48 miligramos, y al calcular el porcentaje de carbonato de sodio presente en la muestra, nos resulta de 64.45. Este resultado por sí solo da puntos, pero no son los puntos completos del examen o de ese problema en particular, porque el alumno debe de especificar que el volumen de anaranjado de metilo es igual al de fenolftaleína, y que solamente hay carbonatos en la muestra.